Ahora sí, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, volvemos a lo que estaba hablando. Bueno, quiero hacer una separación porque ustedes saben que yo soy coincidentemente la coordinadora de carrera, pero hoy día en el aula yo soy la profe. Ya soy profesora, soy la docente Catalina Lorca y mi otro rol, quiero que hagamos una separación porque en verdad, obviamente pueden hablar conmigo cosas de coordinación, pero no en el espacio de clase, ¿ya? El espacio de clase es para dudas, preguntas, consultas y cosas que surgen en nuestro espacio. Ya, por lo mismo, quiero hacer una separación y voy a confiarles mi correo, que no es el correo de coordinación, sino que es mi correo con el que yo hacía clase, al que ustedes me pueden escribir cosas relacionadas a la cátedra. Ya, es lorca.catalina.gmail.com. Ahí ustedes me pueden escribir de lunes a viernes. En general lo estoy mirando de lunes a viernes desde las 9 hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Si me escriben un correo así como el sábado a las 3 de la mañana, es muy probable que no se los conteste en ese momento, pero se los voy a contestar apenas lo vea. ¿Ya? En general, me gusta mucho trabajar con el tema del correo del curso del delegado, pero también les quería pedir, si ustedes obviamente quieren, que me hagan una lista con sus correos personales y yo también ir mandándole a todos los correos personales los PowerPoint. No, creo que también es una buena forma para que si tienen algún problema para acceder al correo de delegados, no tengo problema en que los tengan en sus correos personales. En verdad. Bueno, hay otra cosa importante que yo siempre trabajo con archivo académico o busco información que esté en PDF o online, que ustedes la puedan descargar. No tengo problema en descargarla, pero también siempre les mando el link, ya para que cualquier cosa tienen el link atrás del PowerPoint donde aparece la bibliografía con el documento. ¿Ya? Eh, ¿Qué más, chiquillo? Cualquier duda, consulta, el espacio de clase, obviamente siempre pueden hacer todas las dudas que ustedes quieran, me pueden hacer todas las consultas que necesiten y podemos explicarlo una y otra vez hasta que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Y voy a poner en silencio esta cuestión. Ya. Lo otro, importante. Ah, no tengo WhatsApp de curso, ¿ya? Así que cualquier duda puede ser correo, pues pueden escribir o y si es algo muy urgente, tengo un teléfono de Skype, los puedo llamar por teléfono, ¿ya? Y así podemos hablar porque a veces son cosas como muy delicadas o importante o que no se entiende bien la idea en el correo electrónico, la esencia del mensaje, no tengo problema en buscar todas esas vías para poder hablar con ustedes, ¿ya? Eh, bueno, tengan la confianza de que si necesitan algo muy delicado pueden hablarlo directamente conmigo y también cosas de curso a través del delegado y que sea un espacio amable, en verdad, donde todos podamos conversar y todo. Los correos a veces me demoro un poco en contestarlos, pero de verdad que no es porque no me importe, es porque a veces estoy un poco sobrevendida, ¿ya? Pero siempre voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Como que en ese sentido soy bien cautelosa y si no lo contesto, insístanme con toda confianza porque en verdad no me voy a molestar, entiendo que a veces no lo hago en los tiempos acotados que me gustaría hacerlo. Eh, ya eso, pues estar muy feliz de poder compartir con ustedes, de poder estar acá. Obviamente, si quieren, chiquillos, yo levantar la mano o abrir el micrófono para compartir una opinión, genial. Si se me pasa, dígame por el chat y yo lo tomo en consideración, porque en verdad hace mucho tiempo que no hacía esto. ¿Qué más, chiquillos? Ay, no puse, voy a poner la cámara. Acá estoy. Juraba que tenía la cámara puesta. ¿Ven el PowerPoint y a mí a la vez? ¿Se ven los dos? Sí, ya, genial. Ya, maravilloso. Ya, chiquillos, la primera pregunta de este ramo, obviamente por su nombre lo dice, ¿qué es pobreza?
¿Qué creen ustedes que es pobreza para ustedes? Es una pregunta abierta y creo que es algo que a todos, de algún modo, en la vida hemos vivenciado. ¿Ya? Así que preguntarle, chiquillos, ¿quién cree usted que es pobreza? Espero su respuesta por chat o por micrófono. No se peleen, por favor. Ya. Adelante. Compártanos. Para mí la pobreza es cuando una familia tiene que apretar el bolsillo para llegar a fin de mes comprando toda la semana el pan. O cuando los niños van al colegio y solamente se mantienen con el desayuno y el almuerzo del colegio, no le alcanza para la colación. Para mí la pobreza es cuando se te juntan las letras de la luz y te la cortan. Para mí la pobreza es no tener un baño digno adentro de la casa y tener que salir hacia afuera a hacer necesidades o lavarse, tener un piso que se está desintegrando o que está húmedo y se está pudriendo. Eh, para mí la pobreza es un techo que tiene goteras, una casa que no tiene ventana y tiene nylon, y un fin de cosas. Acá otra compañera o compañero nos dice no tener recursos necesarios para cumplir las necesidades básicas. Luna Cáceres. Y Paula Sandón dice carencia de recursos para cumplir con necesidades. Es todo lo que ustedes dicen, pues chiquillos. La pobreza es algo tangente, visible, que tiene olor, que tiene... ¿cómo se llama esto? Hablamos de palabras súper claves que se me adelantaron un poquito, pero es súper interesante que lo mencionen. Tiene como un tema, hablan de necesidades, ¿cierto? Ausencia, carencia, ¿cierto? Recursos. Hablamos de estas palabras clave para delimitar y definir qué es la pobreza. Ya, lo que les voy a pedir hoy día, ustedes son 16, ¿cierto? Que en grupos como de 5 o 6 personas, o 3, si quieren ser de 3, pueden ser de 3, chiquillos. Hoy día, primer día, somos libres de... Que les voy a dar 10 minutitos para que ustedes hagan entre grupos de 6 una definición de pobreza. Acá les quería hacer una pregunta. ¿Nos podemos juntar en grupo o estamos en el chat genérico todos? Chiquillo. ¿Me escucha, profe? Sí, aquí estoy. Qué bueno. ¿Se pueden mandar chat como por privado? ¿Ya? Mire, no sé si ¿Esto les lo va a pueden llegar. hacer entre ustedes? Sí, pues sí se puede. Ya. Hagámoslo así, ¿les parece? Ya. Ya, Júntense en grupo, en los grupos que ustedes quieran, con las personas que ustedes quieran, y, y van a hacer una definición de pobreza así conceptual. Ustedes lo anotan así, o lo escriben, o lo graban en un audio como ustedes quieran. Y después vamos a elegir un grupo al azar, o dos, los que quieran voluntariamente, y nos comentan cuál es el concepto de pobreza. ¿Ya? Así que les voy a dar 10 minutitos de ahora en adelante. Son las 11:30, o sea, las 10:31, porque mi reloj está malo. A las 10:41 lo retomo, ¿ya?
¿Cómo van, chiquillos? ¿Van bien? Maravilloso. Les doy su último 4 minutos. ¿Les parece si compartimos la definición? El grupo de Caroline Leavitt, Sepúlveda, Albornoz, que tiene un gatito en la foto. Ya. ¿Hay otro grupo que sí esté, chiquillo? Esperamos a Caroline. Un minuto. Ya, Scarlett. Coméntanos nomás. Sí, adelante. Hoy día pueden ser 5 o 6 las que quieran. Compártanos nomás, Scarlett. ¿Qué es la pobreza para su grupo? Ya, profe. Ya, pues, nosotros estuvimos hablando harto y para nosotros la pobreza puede abarcar distintos puntos. Por un lado está la pobreza mental, Ujú, que se representa cuando una persona es racista, machista o homofóbico, ujú. cuando no tiene, es cerrado de mente, Ya, pobre de mente. Y por otro lado está la pobreza física, que es cuando faltan los recursos básicos, como dijo mi compañera, cuando falta comida, cuando no tienen vestimenta, cuando pucha, les pasan cortando la luz o el agua, tienen que andar bañándose, no sé, pues, con tarrito porque no tienen agua l- y no pueden llegar a fin de mes tampoco porque les cuesta, porque tienen que apretar para llegar a fin de mes. claro. Y eso, Muy interesante su definición de pobreza, Scarlett. ¿Cuáles son las otras dos personas que conformaban el grupo? la Francia Riveros, Ujú. la Luna Cáceres. Muchas gracias, Tiki.
¿Hay alguien más que quiera compartir su definición de pobreza? Ya. Maverick, Tapia, comparte. Adelante y después Leslie Castañeda. Adelante, Tequillo, compártanlo. Ya. Lo voy a leer. Dice, básicamente la pobreza se da por la escasez de recursos y la falta de oportunidades para sectores no tan acomodados que visiblemente están en precarias condiciones. Interesante porque cada parte hace como destaco como el tema de las oportunidades y una diferencia de clase, que también es como un concepto, ¿ya? Así que muy interesante. ¿Y Leslie, cuál es su definición de pobreza? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotras somos tres. Ujú. Y para nosotras la pobreza es la falta de necesidades básicas, puede ser por temas como psicológicos y temas sociales, porque si bien hay gente que no tiene los recursos para salir adelante, no tiene, por ejemplo, un capital o no tiene para estudiar, porque muchas veces la gente ni siquiera o los niños ni siquiera tienen un uniforme o un cuaderno para poder ir a estudiar. Pero también existe la otra parte que nosotros pensamos de la pobreza, que es más un tema psicológico, que la gente quiere ser pobre, que la gente tiene oportunidades, las ayudan, pero más por un tema de ellos, el que no quieren seguir adelante. Súper interesante también. Muchas gracias, Leslie. Porque usted también habla como de una pobreza de una visión de las ganas de ser o de las limitaciones que puede Claro, ser. Yo creo que también tiene que ver con un tema como cómo nosotros culturalmente conceptualizamos la pobreza, ¿cierto? sí. Ahora sí que yo voy a seguir un poquito porque estamos todos como en una introducción de lo que es la pobreza. Y antes de seguir, quería decirle algo un poco corto, que si escuchan voces, risas en mi casa, es porque lo que pasa es que acá en mi casa hay mucha gente, ¿ya? Y es porque mi papá tiene una situación distinta y está con una hospitalización domiciliaria. Entonces, a veces van a escuchar saludos o gritos, pero hasta que no me compre los audífonos con el micrófono, no quiero que lo sientan como que es una falta de respeto ni nada, sino que es solamente porque esa es mi situación de la casa, ¿ya? Y se los comparto porque me gusta ser transparente en ese sentido y porque también sé que ustedes, puedo confiar en ustedes y somos un espacio como, es algo que yo les cuento a ustedes como mi curso y queda ahí, ¿no? Ya, así que por eso pueden ser los gritos, porque recién tenía el micrófono apagado y estaba como gritando el doctor y es como que de repente pasan esas cosas, ¿ya? Pero tiene que ver con su condición diferente. Ya, bueno, volviendo al tema, eh, les quería hablar del tema de la pobreza. La pobreza, como bien mencionaban ustedes, lo podemos definir de distintas partes. Y la pobreza va a tener conceptos y va a tener, por decirlo, factores que van a influir directamente en cómo se conceptualiza. Por ejemplo, tenemos la pobreza que puede ser como un factor temporal, que no es lo mismo ser pobre hoy que ser pobre en el siglo XIX, ya por lo mismo que decían ustedes, por cualidades incluso que son descriptivas, físicas, visuales. El tema de la modernidad hoy es un factor súper importante, cómo influye, cómo se vive la pobreza hoy. Ya la modernidad, la tecnología y una serie de factores que los vamos a ir viendo así punto a punto. Por ejemplo, el tema de la pandemia, que es algo que todos estamos vivenciando, podemos ver que es un acentuador o un factor que, por ejemplo, en Latinoamérica yo puedo hacer una lectura así como muy simplista, decir que es algo que puede venir a acentuar, a desmantelar o a evidenciar una pobreza que está, comillas, cubierta por una economía que es súper inestable y por un Estado que es súper ausente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando llega una pandemia y tenemos un alto porcentaje de personas con trabajos informales que no pueden trabajar? ¿Ya? Entonces, eso también es importante como pensarlo, ya como factores que pueden agudizar el tema de la pobreza, porque la pobreza es
multidimensional, ¿ya? Yo acá puse como una definición de la RAE, así como muy básica, en verdad, que la voy a leer así como muy por encima, que es como falta de escasez, ¿cierto? Dice dejación voluntaria de todo lo que posee y de que todo, que el amor propio puede juzgar necesario, por lo cual hace un voto público. Ah, claro, por ejemplo está el tema de, hay personas que hacen votos de pobreza, ¿ya? Como despojándose de todos sus bienes, que esa es una visión como súper cristiana de la pobreza. Yo quiero acá hacer como una acentuación, porque ya hemos hablado harto del tema de la escasez, pero hay, la pobreza tiene un componente súper importante, que cuando se habla de vivir dignamente, que yo creo que todos pensado, lo hemos, o puede haber pasado por nuestras cabezas el tema de la dignidad. Cuando hablamos de dignidad, chiquillos, hablamos inmediatamente de un componente ético, ¿ya? Porque la pobreza tiene una carga moral también, ¿ya? La pobreza se puede ver, por ejemplo, culturalmente acá podemos pensarlo quizás, cuando hablamos de un voto de pobreza, como algo que le damos moralmente quizás una carga positiva, pero cuando hablamos de desigualdad, de escasez y de necesidades no cubiertas y de hambre y de un montón de cosas, también hablamos de una carga súper negativa, justicia. La injusticia es ética, la pobreza es injusticia. ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo con lo que voy hablando? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos ahí en la misma sintonía? Digan algo, por favor. Ya, por favor, porque si no me entienden, me levantan la mano y lo podemos volver a ver. ¿Ya? Ya. Entonces, hoy día quiero que quedemos con algunos conceptos, como, no conceptos, sino que características de la pobreza, para que empecemos como a abrir nuestra cabeza y pensar la pobreza como de otra forma, conceptualmente hablando. Para empezar, hablar de una multidimensionalidad. Y ahí caben todas las definiciones que ustedes me dijeron, chiquillos. Cuando hablamos de necesidades no cubiertas, cuando hablamos de falta de, es una forma de leer la pobreza y está bien. Cuando hablamos de temas económicos, falta de dinero, por ejemplo, en este curso vamos a hablar de distintos enfoques de la pobreza, ¿ya? Y esto nos va a dar luces de que la pobreza se puede entender de distintas veredas y no todas son contradictorias entre sí. Yo diría que son complementarias, ¿ya? Yo le hago esta pregunta que la hice recién, pero es lo mismo. No es lo mismo ser pobre hoy que ser pobre en el siglo pasado, ¿ya? ¿Cómo se entiende la pobreza? ¿Y cómo se entiende la riqueza? ¿O cómo se entiende la falta o la necesidad? Es distinto, ¿ya? Y también eso tiene que ver con un factor temporal y tiene que ver con un factor como de un contexto histórico que es diferente hoy al siglo pasado. ¿Hay cosas que se mantienen? Sí. ¿Hay injusticias que se mantienen? Sí. Pero también hay cosas que han ido variando. Ya, por ejemplo, la llegada de la tecnología nos hizo un cambio rotundo en muchas cosas. Ya, yo soy como, y se los comento desde ya, me encanta, como soy un poco fan del tema de la tecnología y como de cómo impacta en el mundo global. Me encanta, me fascina, creo que es súper interesante. Pero obviamente no vamos a peinar la muñeca con eso en este espacio porque estamos hablando de otro concepto, pero siempre es importante entender que el contexto global moderno de hoy hace que nuestra pobreza sea distinta a la pobreza de antes. Por ejemplo, en este contexto global moderno donde tenemos estados súper ausentes en general, que hoy día mismo lo estamos vivenciando, permitidos trabajos súper precarios, pero es una nueva forma de precarización del trabajo. Por ejemplo, que pasa un poco también con el teletrabajo, que pasa un poco como con ¿qué seguimiento le hacemos a los tipos de trabajo que tenemos? ¿Qué pobreza estamos generando hoy? ¿Qué pasa con el tema de la conectividad? Por ejemplo, tenemos todas las personas que no se pueden conectar a la tecnología y que puede ser un limitante laboral porque no saben, porque no pueden, por un tema de que no se puede pagar, un tema de que a lo mejor no llega, porque hay lugares en Chile donde no llega el internet, como que eso es así, no es diferente. Y eso puede pasar incluso en Santiago mismo. Entonces, y eso también es un acentuador de la pobreza y una forma de ver la pobreza distinta. Puede ser, como dice bien la compañera,
puede ser que a lo mejor lo que aspiramos a tener hoy, quizá es como en el siglo pasado eso se consideraba como riqueza o abundancia. O depende de dónde estemos. Yo también les puse, no es lo mismo ser pobre en Santiago que en China. O, por ejemplo, ¿ustedes, algunos vio la película Parásito? Chiquillo, ¿alguien la vio? Esta película que se ganó muchos Oscars y muchos premios. Ya, mire. Yo me encantaría, y si ustedes quieren, podríamos verla, porque es súper interesante pensar en una pobreza desde el Oriente, como para entender cómo conceptualmente cómo la pobreza puede ser distinta a donde estemos. Por eso yo les puse, no es lo mismo ser pobre en Santiago que en China, no es lo mismo ser pobre en Santiago de Chile que quizá en Brasil o en Isla de Pascua o en la Antártida, es diferente. Porque hay un contexto diferente, ¿ya? Político, social, recursos propios del espacio. ¿Ya? La pobreza siempre ha sido, se vincula como culturalmente, nosotros como latinoamericanos, colonizados por los españoles, como en nuestra cultura, así como de esta mezcla que se provoca, tenemos como, por decirlo así, como cimientos del cristianismo, como en ciertas ideas morales que pueden haber a nosotros, ¿ya? Y, por ejemplo, es importante hablar sobre la visión dicotómica que se tiene de la pobreza. ¿Ya? Y eso es algo que da súper para extenso y que solamente voy a dar una idea vaga, pero quiero que como que lo tomen en consideración porque me interesa que vayamos como saliendo un poco como de estas definiciones como tan, ¿cómo decirlo así? Como tan pragmática, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media, ustedes saben que en la Edad Media era cristianismo puro, así, en el apogeo pleno, donde todas las personas eran cristianas, y estuvo por muchos siglos y hay cimientos morales que siguen estando presentes en nosotros, ¿ya? Por ejemplo, la evaluación de la virginidad. Hasta, no sé, pues tú hablas con generaciones anteriores y que había una valoración suprema y eso es parte del cristianismo judeo-cristiano de nuestros cimientos como de estas ideas cristianas que están ahí vivas y medias presentes y que ahora están como siendo cuestionadas, que es súper interesante. Ya. Pero, por ejemplo, en la Edad Media había una visión dicotómica de pobre-rico, ¿ya? Era una etapa histórica donde no había movilidad social. Las personas nacen pobres, mueren pobres, ¿ya? Si hoy hay movilidad social en nuestra etapa, es cuestionable, creo que lo podríamos conversar y da para mucho, pero por ejemplo, no creo que sea tan generalizado, pero hay ciertas personas que, por ejemplo, pueden, no sé, nacer en la pobreza, estudiar, después aspirar a un comillas, trabajo, X, y ahí lo demás es totalmente analizable y cuestionable qué tan pobre deja de ser o cuál es la cantidad de movilidad social. Pero lo que quiero llegar es que la dicotomía era como pobre-rico, Dios, diablo, ¿me entienden? Eso es dicotómico, Dios, diablo, blanco-negro, ¿ya? Y así era la visión, pobreza, suciedad, riqueza. Entonces, esta dicotomía hoy no es tan así porque la pobreza, el mundo y la pobreza y todos sus conceptos asociados se vuelve un concepto que es móvil y que tiene muchas aristas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí también puse pobreza y globalización. Y eso en verdad me gustaría como ir viéndolo, cada una de estas cosas como en una clase, como para que lo vayan entendiendo, porque en verdad son conceptos un poco, no sé si lo he buscado, medio abstracto, pero súper entendible que después a ustedes les van a servir un montón. ¿Qué era eso, Las? Nos queda un ratito. Ya. Ya, mire. Acá. Ya. Enrico Matteucci, en la UNESCO, nos da la siguiente definición de pobreza. La pobreza es un fenómeno complejo y por tanto su definición no es unequívoca. El concepto de pobreza, que tiene muchas implicaciones económicas, no se ha estudiado por los economistas clásicos durante mucho tiempo. La pobreza es considerada un efecto de superficie, una manifestación de la presencia de desequilibrios y de la ineficiencia en la utilización de recursos. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo en un país rico
con tantos recursos como Chile, con tantos recursos como Bolivia, existe tanta pobreza. Y ahí tenemos otro concepto súper importante que es la desigualdad y la redistribución, que no es menor y que es súper político y que es súper potente. ¿Me entienden lo que voy? ¿Sí? ¿No? Aparte de Luna, Luna puso sí. ¿Sí? Ya. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pueden estar no de acuerdo y está bien, porque me encanta que haya debate. Ya. Bueno, les traje, chiquillo, como un texto introductorio, ya que quiero que lo lean. Me interesa que lo lean. No es para que se lo aprendan de memoria, no es para que, sino que lo que quiero es que lo lean y como que hagamos un primer acercamiento, porque es de Pablo Speaker y él nos habla, es de un texto antiguo, es del 2009, pero me pareció súper interesante porque habla de los 12 sentidos de la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que con este texto nosotros vamos a poder entender que la pobreza tiene muchas como dimensiones. Él lo va a definir en 12, ¿ya? Pero son muchas más, en verdad. Son muchas más que 12. Oye, como que me aceleré. Yo a veces, chiquillo, hablo muy rápido. Díganme, porque yo me emociono y hablo rápido y voy a tratar de hablar más lento, ¿ya? Pero es como... ¿Y qué pasa? Hago clase para 1 hora y media y la hago como en media hora, porque soy como un poco ansiosa. Pero ustedes me dicen, profe, va muy rápido y yo te juro que no me enojo. Yo paro la máquina, porque a veces me pasa. Me ha pasado mucho en toda la vida. Bueno, Pablo Speaker habla de que la pobreza ha entendido en 12 sentidos específicos. Los sentidos se superponen uno sobre otro. 2 o 3 definiciones del mismo término pueden encontrarse simultáneamente en una posición de debate sobre la pobreza. Los sentidos propuestos son específicos, ya que lógicamente distinguibles, de modo que las características asociadas a un sentido no están necesariamente en otros. ¿Ya? Bueno, acá les traje, esto me interesa que lo veamos, y que se los voy a mandar, y también les mandé el link donde aparece como... Es un texto súper corto, en verdad, tiene como 10 páginas, ¿ya? Y como la letra grande. No tiene dibujo así, pero tiene la letra grande. Así que si la quieren leer, o los invito como a leerlo, porque creo que es como un texto súper bueno como para introducir un poco lo que estamos conversando. Después el curso se vuelva como más amable, llevadero, y no se empiecen como a entrampar en un concepto, en verdad, porque no... Es todo más simple, chiquillos. Es mucho más simple de lo que pensaba. Bueno, acá él habla como, y me pareció súper interesante porque hace una división de la pobreza como condiciones materiales, condiciones económicas, condiciones sociales. Cuando él habla de esas 3 dimensiones, nosotros estamos encapsulando todas las cosas que mencionaron, que son súper interesantes. Porque la pobreza tiene condiciones materiales, ¿cierto? Porque no es lo mismo vivir hacinado que vivir en una casa donde las personas tienen espacios privados. No es lo mismo. El tema que hablaba la compañera, el piso, la ventana, tiene condiciones materiales. Efectivamente es así, que te falta una ventana. Es distinto, o sea, el frío, la humedad, ¿cierto? Termitas, un montón de cosas. Los materiales con los que están hechos las casas. El tema de que si son impermeables o no, si se llueven. ¿Ya? Evidentemente no es lo mismo vivir en una casa que en una de agua. Entonces, todas esas cosas hablan de factores materiales y la diferencia. Habla de patrón de privaciones, necesidad y limitación de recursos. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de limitación de recursos, los sueldos, pues chiquillos. Los sueldos pueden ser una limitación de recursos. Como por ejemplo, el estándar del sueldo mínimo. Si el sueldo mínimo sube, ¿qué pasaría con las condiciones de la pobreza? ¿Habría alguna variación? Si todos, por ejemplo, ganáramos mínimo 600.000 pesos. Ese es un debate ético, el tema del sueldo mínimo. Y me parece que súper convenientemente siempre es como no, porque en verdad las empresas no lo pueden pagar. Pero ¿qué pasa? ¿Hay una valorización real del trabajo?
La Carla dice bajaría el índice de pobreza. Es probable, pues, de la pobreza como dura como la conocemos hoy día, sí. Porque, por ejemplo, ¿cuándo es el sueldo mínimo en otros países? El tema de la valorización de la mano de obra. ¿A quiénes nosotros damos más plata? ¿Qué valoramos como sociedad? Y a quienes también les pagamos más plata. Eso también habla mucho de nosotros, como de nuestra cultura y de nuestra valorización de las cosas. ¿Cierto? Claro, es que depende, po, depende. Depende porque, por ejemplo, hay países donde las personas ganan mucho más dinero y las cosas no son más caras, por ejemplo, en el mercado, la comida no es más cara. Pero obviamente acá tenemos como, ¿cómo decirlo? Un tema estructural que permite estas inflaciones. Así como no hay un estado presente protector donde se regularicen los precios, por ejemplo, de la comida, quizás. Eso, pues ese es el problema. Si el sueldo sube, sube el arriendo, y sube la comida, y sube todo. Ahora está todo caro, y no hay sueldo. Sí, es heavy. Pero, por ejemplo, el tema, ¿ustedes han escuchado alguna vez de Aracena? Un, él es un, me encanta él, en verdad, me encanta. Que haría un queque, porque creo que es una persona muy brillante. Él es un arquitecto chileno que se ganó un premio a nivel como mundial por su reconocimiento a cómo él conceptualiza la vivienda social. Vivienda social, que es una vivienda pensada como en Chile para las personas más pobres, ¿cierto? Es súper interesante lo que te da de la vivienda social, chiquillo. Porque, por ejemplo, lo que dice Aracena de la vivienda social, él construye casas que tienen, porque las viviendas sociales tienen un metraje, ¿ya? Que no recuerdo exactamente cuál es ahora, pero pongámosle que mínimo son 50 metros, ejemplo, ¿ya? Puedo que me esté equivocando y puedo estar hablando tontera, y si alguien lo sabe, lo dice, maravilloso. Pero, ejemplo, 50 metros es el metraje máximo para una vivienda social. 50 metros es una casa igual pequeña, considerando que las casas la mayoría de las veces viven muchas más personas que para lo que están hechas. Se da mucho eso, como la familia extensa. Y él, para que le autorizaran la vivienda, muy, muy astuto, construyó una casa con el metraje permitido para la vivienda social, pero estas casas tienen la mitad, después les voy a mandar el video de YouTube, que está vacía. Entonces está la casa, un techito y la mitad vacía. ¿Cuál es el objetivo? Si la persona puede, que la amplíe y que le quede el doble. Porque una vivienda social no tiene por qué ser tan pequeña. Entonces, eso es como una visión súper interesante de cómo nosotros podemos, por ejemplo, conceptualizar lo que es una vivienda social y conceptualizar lo mismo con el sueldo mínimo. Así que, bueno, pero tenemos también un país donde se permite mucho los abusos y los robos, entonces también ahí está feo eso. Pero, bueno. Seguimos con las condiciones económicas. Acá, Leslie, ¿quiere conversar con micrófono o por chat? No, profe, por micrófono. Bueno, nomás. Lo que pasa es que le iba a comentar que también existe mucha desigualdad en el tema de las casas, porque, por ejemplo, mis papás son de Renca y yo toda la vida viví en Renca y ahora vivo con mi pareja aquí en Las Condes y las viviendas sociales son pero muy distintas, o sea, hay un lugar donde son casas y las casas son pero súper chicas, la verdad es que es como una caja de fósforo porque es de dos pisos, pero es una casa chiquitita que yo no sé cómo, que con suerte tiene que vivir una familia de 3 personas, porque se ven súper chicas. En cambio acá, por ejemplo, están haciendo viviendas sociales que van a tener hasta piscina, gimnasios, quinchos. Entonces, hasta en ese sentido, se ve la desigualdad eh, en una comuna y en otra, cuando son viviendas sociales. El servio es uno solo, deberían ser las mismas casas o los mismos departamentos en todos lados. O bien podrían ser casas igualmente dignas para todos, pero considerando las necesidades de cada uno.
es heavy, porque sí, lo que decís tú, mucha razón, mucha razón. Es súper cierto. O, por ejemplo, las viviendas sociales de... Antiguamente, pues, las casas, yo tengo mucha familia en Los Espejos, son casas grandes igual. Porque antes de que se hiciera como esta... Hay una ley, en verdad, que... Bueno, pero eso no es tan importante lo que estamos viendo ahora, pero es como un ejemplo como para visualizar el tema de la pobreza y cómo ha ido avanzando en el tiempo. Lo que se consideraba como vivienda social era mucho más grande porque las casas en los 60 se construían como para familias de 10 personas. Hoy en día nosotros pensamos, a lo mejor las familias numéricamente quizás no han variado tanto, pero sí el tamaño de las viviendas. Porque yo sigo viendo muchas familias que viven con los abuelos, viven familias, son familias grandes. Y eso pasa en muchos lugares. Así que sí, yo encuentro súper interesante lo que dices tú y es importante. Estábamos viendo el tema de condiciones económicas, el nivel de vida, la desigualdad, la posición económica. El tema de la desigualdad aquí en Chile es súper marcado, considerando que somos un país como uno de los países que tiene el índice de Gini, que es como el índice de desigualdad más alto de Latinoamérica, así como campeones en la desigualdad, así, como cosas inexplicables que pasan, pero es muy, no sé, terrible en verdad, porque pensar en que un país que tiene tantos recursos naturales y tanta riqueza y tantas cosas tenga como la mayor tasa de desigualdad, y bueno, el tema que ustedes saben, pues, todas estas teorías maravillosas que construye la gente que tiene mucho tiempo, el tema del chorreo y todas estas cosas que es como, no, si cuando los ricos tengan tanto, que lo que le caiga un poquito eso es como lo que le va a caer, que son como cosas súper maquiavélicas en verdad, como terribles, como yo no sé qué en verdad pudo hacer esa teoría y pensar que era como una teoría digna o buena o, bueno. Eso y el tema dice, nivel de vida, ¿cierto? El nivel de vida, como qué aspiramos nosotros a ser, qué queremos tener, qué queremos ser, porque la pobreza no lo veamos siempre solo como por ejemplo, a lo mejor hay una persona que tiene mucha inquietud por desarrollarse como, a ver, como habilidades blandas, tolerancia a la frustración, quizás riquezas como que tengan más que ver como con su realización personal, su felicidad, cómo se siente feliz, a lo mejor esa persona se siente feliz viviendo con nada, o viviendo con solo con lo que necesita y no más. Entonces, eso también es como bien subjetivo, de acuerdo a la persona y de acuerdo como... Y también hay un tema cultural y como también nosotros podemos pensar en desnaturalizar ciertas cosas que se entienden como lo que es como lo básicamente necesario, pero también hay un tema como biológico, o sea, como que hay cosas que sí son básicamente necesarias, con un tema de salubridad, ¿se entiende? Por un tema de no enfermarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy? Yo me pregunto, COVID, pandemia, el tema de, por ejemplo, personas que no tienen baño en su casa y estamos en una crisis sanitaria. ¿Cómo también nosotros desde la pobreza vivenciamos el COVID? ¿Cómo podemos seguir como, porque toda la gente dice, lávate las manos, como que eso es el single, lávate las manos y la cosa, ya bacán, lavémonos pero ¿y la gente que no tiene baño? Claro, entonces como que ahí es como temas sanitarios como de base, ya cómo sea tu baño, cómo quieras tu baño, eso es como una posibilidad quizás de decisión, y también la decisión está normada por lo que tú puedes comprar, porque a lo mejor yo quiero tener un baño, no sé, automático y no voy a poder, ¿verdad? Necesito, puedo acceder a un baño básico. Entonces, ¿cómo quiero mi baño? Pero claro, entonces condiciones sanitarias mínimas. Yo creo que eso es como súper importante y ahí como que hay una responsabilidad también, pues. Y eso también es lo que me interesa como hablar con ustedes hoy día, pues, porque hoy día nosotros estamos viendo como esta pobreza como multidimensional, después nos vamos a ir metiendo en los enfoques,
Y en los enfoques ahí vamos diciendo, por ejemplo, vamos primero a pasar por el enfoque económico, ya que para mí es un enfoque súper duro, en el sentido de súper poco flexible, como súper cuantitativo, y que es el enfoque que se ocupa mucho en Chile para medir la pobreza, ¿ya? Que te habla como de las líneas de pobreza, y eso también lo vamos a ver. Los sueldos mínimos. El sueldo mínimo es como un poco lo que marca la línea de la pobreza, la línea de la indigencia, ¿cierto? Las canastas básicas, y eso ahí podemos conversar un poco, harto sobre eso, porque es como... ¿Usted sabe lo que es una canasta básica? Bueno, la canasta básica, chiquillo, son como... Es como una lista que hace el gobierno pensando en las cosas que necesita mínimamente una familia para vivir. Ya, obviamente la canasta básica ha ido variando y hay cosas que a veces uno se pregunta como, ¿por qué está en la canasta básica? Si en verdad está como obsoleto. Porque hasta hace unos años atrás creo que estaba el disquete incluido, el disquete, chiquillo. Ni siquiera el pendrive, así el disquete. Como una cosa que... Yo ya no ocupaba disquete cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo atrás, entonces me imagino que sí, para ustedes hoy hablar de disquete es algo como obsoleto total. Entonces, y ver como con que la tecnología va cambiando y hay cosas que van volviéndose obsoletas. ¿Usted ocupó Leslie? Sí, mi papá también tenía muchos disquetes, pero yo nunca ocupé disquete, en verdad. Tenía mail y un pendrive que todavía tengo que era como de 125 megabytes. Era muy difícil sacar la información de esos discos. Y se Muy echaban a difícil. perder. Sí. Entonces, claro, es súper importante como pensar en esas cosas, pues cómo vamos también modernizando, qué necesitamos hoy día. Hoy día a lo mejor, ustedes me podrían decir si el Internet, por ejemplo, para todo lo que está pasando hoy, puede ser algo esencial y deja de ser un, como para comunicarme con los demás, como una necesidad básica. Yo creo, profe, que hoy en día ya la tecnología en sí es una necesidad básica, sobre todo el Internet, porque uno es el acceso mayor que uno tiene de conocimiento, porque ahora en la pandemia en la que estamos no se puede ir a la biblioteca, los libros son súper caros, el impuesto que a mí me encanta leer y el impuesto que tienen los libros es demasiado alto. Entonces, para la gente no es accesible comprar sus libros y es más fácil tener internet porque un libro cuesta, no sé, por ejemplo, 30 o 40 lucas y con eso puede que paguen el internet de un mes completo. Entonces, ya el internet es una necesidad básica, ya no está, bueno, yo tampoco soy tan vieja, tengo 29 años, pero No, me acuerdo pero aquí somos de todos jóvenes, chiquillos, todos jóvenes. me acuerdo que mi mamá nos compraba el Icarito, que ahí sacábamos información porque no teníamos biblioteca, entonces era lo más accesible que teníamos para tener información o recorte en ese entonces. Entonces ya el internet es algo pero básico para toda la gente. Sí, yo creo que es súper importante algo que ustedes han hablado y que tiene que ver como con nuestra necesidad de comunicarnos. Porque el aislamiento, porque antes uno iba al trabajo, hablaba con alguien, ¿cierto? Llamabas por teléfono, te juntabas con alguien, con una amiga, con sus parejas, etcétera, con la familia, pero hoy día el estar lejos de la persona que uno tiene afecto es una necesidad de saber cómo está tu hermano, ¿cierto? Que se puede hacer a través del internet, a través del teléfono. Los medios de comunicación empiezan a ser necesidades básicas, como por el tema también de la salud mental, pues chiquillos. Si el aislamiento igual es heavy, como nos impacta. A mí me pasa un poco así como con mi abuelita, que ella vive en el sur, y la única forma de comunicarme con ella es a través del teléfono. Si no tuviéramos teléfono, yo no podría saber cómo ella está. Y eso impacta directamente en un bienestar que a lo mejor no tiene que ver necesariamente con temas como cuantitativos, pero sí tiene que ver con temas de nuestro ser, de nuestras necesidades básicas como de afecto. El afecto es una necesidad básica, porque somos mamíferos, porque somos seres que necesitamos un abrazo. Entonces es súper interesante hablar de esto con ustedes, porque yo creo que a lo mejor, como bien decía la compañera, una compañera que decía que a lo mejor las personas del siglo XIX jamás hubieran pensado el Internet como una necesidad básica. ¿Se entiende?
Eso me parece muy interesante. Eh, A mí me hubiera gustado vivir en el siglo XIX sin internet, porque encuentro sí, que igual con este, sí, porque igual con este aparato, pucha, igual estamos hartos sedentarios. Y de repente es como que somos como esclavos, dependemos mucho del teléfono, porque siempre andamos con él. Y si se pierde o algo, es como si hubiéramos perdido la vida. sí, también tiene razón en ese sentido. Yo a veces hago el WhatsApp así como quiero ya descansar, porque es impresionante cómo nos absorbe. Pero también tiene su lado tétrico y su lado positivo. Todo tiene que ver con el uso Yo, también. eso mismo le iba a decir, profe, yo creo que depende de cómo uno ocupe el celular, porque si lo ocupa, por ejemplo, como para distracción, obviamente uno se vuelve esclavo de las redes sociales y de todo eso, pero si uno lo utiliza como un medio de comunicación, es una ayuda, pero gigante, porque por ejemplo, la gente de mi edad vio lo que es, por ejemplo, el proceso del cambio de los teléfonos públicos a los celulares, porque antes uno tenía que buscar en el centro un teléfono público para poder llamar y entonces si uno se perdía tenía que estar buscando el teléfono o si se iba a juntar con alguien, buscar un teléfono público para llamar. En cambio ahora con el teléfono, con el celular, es más accesible porque uno lo tiene en todos lados, llama en cualquier momento, en alguna emergencia, uno está con el celular ahí. Antiguamente uno llegando a la casa se enteraba de las cosas que pasaban porque no teníamos estos medios. Bueno, yo les quería ofrecer, chiquillos, a raíz de lo que hemos estado conversando, que la próxima clase inicie los primeros, no sé, 20 minutos, media hora. Puedo como enseñarles a buscar cosas en internet. En verdad, a mí me gusta mucho eso, como que me encanta. Como que soy un poco ñoña en ese sentido. Y no sé, no soy perita, no soy experta, pero sí puedo decir que sé algunas cosas y que me gustaría compartirlas con ustedes para que puedan buscar bibliografía, no pues solo para este ramo, sino que en general para los ramos, para la vida, porque si quieren leer de otras cosas que no sea trabajo social, también está bien, como que la vida no es solo lo que estudiamos, nosotros somos mucho más que estudiantes de trabajo social. Y a los que les encanta también está súper bien si lo hacen. Y podemos ocupar esa media hora como si les parece, para que me pongan en el chat, sí, no, no quiero, me opongo absolutamente. Para que aprendan a ocupar, por ejemplo, hay un montón de buscadores gratuitos y que pueden bajar bibliografía, artículos, libros. A mí me encanta leer, me encanta, me encanta. Creo que leer es como lo más maravilloso que nosotros podemos hacer porque nos abre la mente, porque nos hace saber un montón de cosas y nos hace pensar diferente. Y yo les ofrezco eso, la primera media hora, no solamente vamos a hablar de pobreza, sino que vamos a empezar para que ustedes también vayan navegando, conociendo, buscando, y siempre les va a servir, chiquillos, para los trabajos de este ramo u otros, para la vida, para las que son mamás, para las que son hermanas, para las que quieren estudiar, tienen un hobby. Así que yo feliz de ofrecerles tengo un taller que lo he hecho varias veces y que es como introducción a búsqueda de cosas y voy a ver ahí cómo lo ordeno y para poner en la plataforma. Para enseñarles eso, yo creo que es súper interesante y creo que lo más valorable de uno puede ser como el tener como la pasión por aprender, porque más que te lo sepas de memoria, es como lo que te apasiona, lo que te mueve también es lo que te queda, ¿ya? Yo voy ocupo mucho, chiquillos, porque para que no diga nada la profe que se va, que es latera, que nos pone videos. Me encantan los videos, pero es porque creo que cuando nosotros nos acordamos de una canción, nos acordamos de una foto, nos acordamos un poco de lo que pasó en ese momento y lo que estábamos hablando. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, acá está el concepto de pobreza y renta, que en verdad ya lo hemos hablado, entonces no lo voy a tomar. Y pobreza de capacidades. Lo que quería hacer acá un poco es como entender que la pobreza puede verse como desde que no te alcanza el dinero para poder comprar las cosas básicas, o el de capacidades que tiene que ver como qué capacidades tengo yo para poder realizarme como persona. ¿Ya? Pero lo que quiero llegar ahora antes de la comparación, porque después podemos retomar esto,
es que les traje un video. Este video son todos en verdad. ¿Ya? El primero, me encanta esta canción, en verdad. Espero que la hayan escuchado. Y la voy a poner. Aquí necesito ayuda de ustedes, como aprieto el link y debería aparecer o tengo que compartir con ustedes el video en YouTube. Auxilio. Me pilló la tecnología. A ver. ¿Lo escucho? Voy a tratar de compartir el video, ¿ya? Vamos a hacer el intento de que esto funcione. A ver ahí. Espérame un poquito, voy al tiro. Ya. Yo creo que les voy a compartir la pantalla. Ya. Les voy a compartir el link, por si no resulta. Y también voy a tratar de compartir en la pantalla, ¿ya? A ver. Compartir pantalla. Pantalla de Chrome. Ahí está, ya. Ponle volumen y vamos. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes majes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubi y los departamentos básicos para pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachuneos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro para la Vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago Micro y no pagan el pasaje cuando está la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente, dice que no salen comerciales de TV, donde los ricos se amen porque este sociante, cuidado con quemarse con este mensaje. Hijo de Chile común y corriente, dice que no salen comerciales de TV, donde los ricos se amen porque este sociante, cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile, de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrana. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario. Este Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como 2 carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero cierta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el que no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado, el de subcontratados, usuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente, dice que no salen comerciales de TV, donde los ricos se amen porque este sociante, cuidado con quemarse con este mensaje. Hijo de Chile común y corriente, dice que no salen comerciales de TV, donde los ricos se amen porque este
consciente, cuidado con quemarte con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de banderas, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Tanto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Ya. Ya, volví. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿Vieron el video? ¿Les gustó? ¿Habían escuchado esta canción? Bueno, esta canción es maravillosa, me encanta porque creo que retrata de una manera súper real, tangible, visual, incluso no se imagina las cosas que está diciendo la persona. Creo que es una gran pieza y que nos retrata a nosotros como el otro Chile, porque el Chile tiene muchos espacios, muchas dimensiones, muchas condiciones diferentes, y a mí en verdad como que se me refleja o me imagino como la pobreza como, o como el Chile más desacomodado, más vulnerable en Santiago. No sé si esta canción nos pueda retratar el Chile en el sur quizá, a lo mejor algunas cosas sí, no sé si todo, pero creo que es un gran tema y que acá nosotros podemos ejercitar incluso si ustedes la piensan y la escuchan de nuevo en su casa un día, podrían como ver qué dimensiones a lo mejor de la pobreza aborda esta canción. Habla de tránsito, habla del tema de... Espérame un poquito, Krishna, al tiro le... Por ejemplo, el hacinamiento en el... Ay, ¿cómo decirlo? En las micro, en el servicio de transporte público. Igual es un tema que abordamos de la pobreza. Pues. La movilización, nosotros tenemos que movilizarnos, tenemos que llegar a la pega. ¿Cómo son las condiciones de nuestro transporte público? Eso es un tipo de pobreza, ¿cierto? ¿Krishna? Es que quería hacer una pequeña acotación. Dígame. Yo leí un libro que se llama Motel Negro. No sé si usted lo leyó. No, ¿de quién es? No recuerdo de quién es, pero también habla mucho de de lo marginal, de lo bohemio, y encuentro que se refiere también mucho a lo de Valparaíso, y también puede caer ahí Santiago, porque este libro habla mucho de la prostitución, de cómo caen en el alcohol. Hay punkis, hay mucho carrete en edificios, entonces como muy, muy explícito el libro. Y también encuentro que cae mucho ahí lo de lo marginal, la pobreza y esas cosas. Genial, pues si después se acuerda el autor, nos podría recomendar el libro y Sí, sí, lo podríamos voy a leerlo. buscar. Porque, chiquillos, todas esas cosas son súper interesantes. Como pensar, la pobreza, el ser humano siempre ha sido, por ejemplo, un componente que moviliza al arte. Hay muchos autores que han pintado de pobreza. De hecho, bueno, yo soy como, me encanta Van Gogh, me encanta porque está loco y porque es un genio, y me fascinan los genios locos, y creo que él pinta mucho, como Van Gogh. ¿En verdad ustedes saben la historia de Van Gogh? Bueno, él es un pintor francés muy conocido, que incluso se cortó una oreja y por eso también es muy conocido. Él era muy delgado. Si ustedes ven alguna obra de Van Gogh de su autorretrato, era una persona muy flaca, muy, muy delgada. Yo creo que estaba como en la desnutrición, en verdad. Y era porque él amaba tanto pintar que toda la plata que juntaba la gastaba en pintura y no en comida. ¿Ya? Y él retrata mucho como, por ejemplo, su pieza. Como su pieza que era lo único que alcanzaba a pagar. Que era una pieza que tenía una camita, que es un cuadro súper conocido. Y esa era su casa, su pieza. Tenía una mesa, tenía una cama. Y su pintura. Y eso era para él todo. Bueno,
Entonces, como que yo creo que eso es súper interesante como en el arte, porque esta canción yo encuentro que es una muy buena pieza de arte, puede impactar, plasmar como un momento de la pobreza, un momento histórico del ser humano, porque esto es muy intrínseco. Por eso cuando yo decía que la pobreza era algo intrínseco a todos, todos podemos opinar, podemos, y como la pobreza es multidimensional, podemos vivenciar algún aspecto que hayamos vivido, o varios aspectos que hayamos vivido de la pobreza. Y, ay, bueno, se costó por amor, también, puede ser. Yo en verdad yo no sé por qué se cortó la oreja, pero sí sé que se la cortó. Pero me parece muy interesante, me encantan esos datos rosas. Pero de hecho creo que podríamos como para la otra semana a lo mejor, si a ustedes les interesa, que ustedes como que busquen alguna pieza, los que quieran compartirla, de arte, de música, como la compañera compartió el libro, y comentarnos así como que, para qué autores, o para qué artista, o para qué persona importante ha sido la pobreza un, ¿cómo se llama esto? Como ha sido lo que los ha, ay, no sé cómo decirlo, como su inspiración. La inspiración a obras tremendas. Yo creo que hay harta súper linda. De hecho, yo estuve buscando varias, no quise poner porque dije, ay, los voy a atormentar con tanta cosa que se me ocurre. Pero podríamos verlo, yo también podría buscar una. Y esta pieza yo encontré que era maravillosa. Creo que, y por eso, chicos, cuando se acuerden de Portavoz, a lo mejor se van a acordar de alguna de las cosas que yo les hablé, o de lo que conversamos en el curso, que han salido cosas súper interesantes. Y siempre los invito a que cuando tengan un texto y sea muy difícil de entender, busquen cosas que les hagan sentido. Que digan, oh, yo con esto me voy a acordar. Son como ejercicios como trampitas. Se llaman mnemotecnia. Así que eso, pues, si quieren compartir, si alguno se anima, yo feliz de que compartamos ese espacio. Tenemos el taller de las herramientas TICS y después va a venir este espacio de compartir las piezas de la pobreza para que sigamos creando este concepto y para que no se vuelva tan aburrido en verdad, porque podríamos hablar así como, no sé qué, dice la UNESCO, la pobreza es las cualidades. Y a lo mejor van a haber clases que van a ser un poco más así, pero la idea es que si podemos hacerlo más entretenido, chiquillos, para que nadie se quede dormido, hagámoslo más entretenido, porque para eso está el espacio. También les traje otro video, déjenme buscarlo. A ver. Acá está. Les traje otro video que es que habla como, es súper corto en verdad, porque lo busqué porque era corto. Tenía otro pero como del 2015 dije, no, tengo que actualizar esta cuestión porque si no, los chiquillos se me van a quedar dormidos, en verdad. ¿A qué le importa un poco? Como 2015 muy antiguo. Y dije, no, pues está pasando cosas súper interesantes en el 2020, ¿por qué vamos a ponerlo en el 2015? Así que voy a ponerlo ahora. También está en YouTube, me encanta trabajar con YouTube. Me encantan las plataformas gratuitas de democratización de información, encuentro que es hermoso. Después podemos hablar de eso también. Y les voy a poner este es de Euronews, que me gusta mucho un poco como el enfoque europeo, a veces como de las noticias de Chile, como que en Chile como que las noticias pasa bien poco, ¿verdad? Como que pero en Europa como que Chile se está quemando todo. Entonces creo que bacán que como que haya otra visión de lo que pasa en nuestro país, porque los medios de comunicación de nosotros creo que son demasiado convenientes sus versiones. Así que voy a ponerlo igual como otro. Espérenme un poquito. Vuelvo al tiro. Ya. Vamos con el video de Euronews. Necesito que en el chat también me dejen el correo del curso para poder mandarles esto.
Hi, my name is Dot Lung. I'm a global social media strategist working with companies around the world. Most people have the Compartir. Chrome. Ya. En Chile, la tensión se dispara debido a los nefastos efectos económicos de la pandemia y con ella las protestas para pedir al gobierno que ayude a los más necesitados en medio de un duro confinamiento que en Santiago afecta a 7 millones de personas. La única manera que tenemos de ser escuchados es haciendo esto, es protestando, es llevando las barricadas a la calle, es haciendo ollas comunes. Esto ocurre mientras el sistema de salud chileno está al borde del colapso debido a la avalancha de nuevos casos de COVID a un ritmo de unos 4.000 diarios, de los que el 15% requieren hospitalización. El país se acerca a los 78.000 contagios y más de 800 muertos. En la mayoría de los países de América, ahora no es el momento de relajar las restricciones, advierte la directora de la Organización Panamericana de Salud. Es el momento de mantenerse fuertes, permanecer vigilantes y aplicar agresivas medidas de salud pública de probada eficacia. Perú es otro país que preocupa, pero sobre todo Brasil. El gigante suramericano se acerca a los 400.000 casos y 25.000 muertes, con más de 1 millar de decesos diarios. El coronavirus se extiende a marchas forzadas mientras aún no se ve el pico de la pandemia en el horizonte. Ya. ¿Qué les pareció los videos, chiquillos? Que sí muestra la realidad de Chile. Sí. Y Porque de Brasil y de Perú. sí, porque las noticias de aquí era todo en contra del Estado, pero ellos quedaban como los, pucha, se me fue la palabra. Ellos quedaban como inocentes, si lo puedo decir así, era otra palabra. No, el Estado era el que quedaba como el inocente y el individuo de la población era el que estaba en contra de todo esto. Así lo mostraban como malo. Yo escuchaba a muchos niños pequeños e incluso escuchaba a mi hermana y decía que el que era culpable era la persona que iba a la marcha y que el carabinero era el bueno. Y yo le tuve que explicar cómo era, porque ella veía mucho las noticias. Entonces ella encontraba que el que iba a marchar era el malo. Claro. No, y aparte que no podemos negar que tenemos un contexto súper efervescente social, que está todo pasando, en verdad. Y pasa esto de la pandemia, el encierro, pero obviamente hay cosas, cimientos que ya despertaron. Hay un Chile diferente. El Chile del 2019 cambió muchas cosas. Entonces, un despertar ciudadano súper potente, un agotamiento de abusos sostenidos durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que es súper interesante y, por ejemplo, esto se combina un poco con la pandemia. Y obviamente que cuando uno dice que las personas están, por ejemplo, lo que pasa mucho acá, o que lo que se veía en el video, que las personas estaban como protestando porque no tenían para comer, igual tú te pones a pensar y piensas como, o sea, una persona yo creo con una carga ética más, es como, está protestando porque no tiene para comer, es súper fuerte, es súper potente pensar en esa forma de, o sea, por lo que está, es por una necesidad básica. Entonces, Sí. Es como lo mismo que pasa en África. En África también hay imágenes muy fuertes de niños desnutridos muriéndose. Incluso hay una imagen que ganó un premio, que es la del niño con el, con este pájaro que se llama, ay, ¿el cuervo? Sí. Hay un niño en África sí, el cuervo. Esa imagen es súper fuerte. Y de de hecho, decían que como el que sacó la foto
no fue capaz de ayudarlo al niño y espantar al cuervo porque esperó hasta sacar la foto perfecta. Sí, de hecho, a mí me impresiona la ausencia y el silencio que hay en África, porque COVID en África tiene que haber. ¿Qué pasa con el COVID en África? No, bien poco es lo que se sabe o ha Lo salido en los mismo medios. pensé yo, sí. Entonces, a mí me asusta igual ese silencio, porque creo que si en África ya las condiciones per se eran, mi gato, perdón, em, eran muy complejas, imagino ahora con todo el tema del COVID, que nosotros en carne propia hemos vivido cómo nos ha impactado a todos. Bueno, chiquillos, son las 11:43. En verdad, voy a tratar de no extenderme tanto la próxima vez, porque para dejarlo salir un ratito antes, para que ustedes se puedan comer un pancito, fumar un cigarro, hacer lo que ustedes consideren como autor responsable necesario para relajarse, para empezar la otra clase. Y fue un gusto estar con ustedes, me gustó mucho poder hacer esta clase. Les voy a mandar el PowerPoint y voy a estudiar alguna manera para grabarme sin que no sé si se grabó todo o no. Y eso, pues, eso, chiquillos, voy a ponerlos presentes en la lista. Y sí, cuénteme. Carla, dígame su consulta. Sí, los voy a poner presentes en la lista. Voy a tomar el correo del curso, les voy a mandar el PowerPoint y que me manden, entre ustedes se organizan, me mandan una lista con todos los correos del curso, personales. Ya, porque así yo les puedo mandar el PowerPoint al correo del curso y a sus correos personales. No tengo problema. Y los compañeros que tengan problema de conectividad igual, pues, para que tengan todos los PowerPoint. Hago la clase y lo mando, porque así no se me olvida y si se me llega a olvidar me recuerdo. Pero no creo, porque trato de ser ordenada en eso. Así que eso, pues, chiquillos. Les voy a mandar el PowerPoint. Ustedes tienen mi correo, lorca.catalina@gmail.com. Y nos vemos en la próxima clase. Ya, así que estén súper bien, cuídense. Y un gusto haber conversado con ustedes. Me gusta que participen, son súper entretenidos. Y voy a tratar de hablar más lento. Así que paso el tiro del chiquillo. Igual ustedes, para que les mando el correo y ustedes me mandan el correo de respuesta, ¿ya? Y así nos vamos. Y así tienen mi correo, lo tienen todo en verdad, porque no me importa que me escriban que me escriban cada uno si tienen dudas. Y las dudas de materia, ojalá en la clase. ¿Ya? Y no es porque no quiera respondérselas por mail, sino que porque siento que a veces yo tengo la misma duda que otro compañero y podemos ayudar al compañero a hacer las dudas en la clase. No hay problema. Siempre va a haber espacio para las dudas. Igual que estén bien, voy a pasar la lista al tiro. Ahí les voy a presentar a mi gata, que vino... No sé si la ven. Vino a estar aquí en la clase. Ya que estén bien, chiquillos, cuídense.